mental y adicciones. El día de hoy tenemos nuestra tercera sesión de estos seminarios web en el marco del Día Internacional contra el Acoso Escolar, que fue el pasado 2 de mayo. Y para ello, la doctora Lilia Albores Gallo nos va a presentar el tema de estrategias para prevenir el acoso escolar. Antes de darle la bienvenida y leer brevemente su semblanza, quiero también darle la bienvenida al maestro Víctor Orozco Estrada. Él es director de Estrategia y Procesos de la CONASAMA, quien el día de hoy nos acompaña, y le cedo la palabra para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bien, pues quiero darles la bienvenida en el nombre del titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones a esta actividad, dando seguimiento a este seminario que se tiene en conjunto con la Secretaría de Educación Pública. Sin duda, el día de hoy un tema de gran importancia, sobre todo que se tiene que dar seguimiento en las diferentes instituciones educativas. La parte del acoso escolar es algo que como padres de familia, como docentes, como directivos dentro de las instituciones, pues debemos atender, reconocer y sobre todo identificar, y que, bueno, ya nos platicarán la parte preventiva, que también pues puede abonar sin duda con la experta que se encuentra el día de hoy con nosotros. Reitero la bienvenida y espero que este tema pueda abonar, ¿no?, a la integridad y el bienestar emocional, psicológico de todas las comunidades educativas. Muchas gracias, maestro Víctor. Eh, También es importante mencionarles que en el chat se va ahorita a subir un enlace para que registren su participación. Esto va a ser muy importante para nosotros porque a través de este medio vamos a poder conocer cuáles son pues los otros temas de interés que ustedes tienen y también conocer sus opiniones ya directamente. Entonces, le agradezco mucho al maestro Víctor sus palabras, su participación. Y voy a leer a continuación la semblanza de la doctora Lilia Albores Gallo. Ella es médico cirujano por la UNAM, tiene la especialidad en psiquiatría también por la UNAM, tiene una subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia, además de un doctorado en psicología también por la misma universidad y un postdoctorado en epidemiología genética por la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Ha sido profesora titular del posgrado de alta especialidad desde el 2022 a la fecha, la especialidad en trastornos del espectro autista. Y bueno, ha dirigido múltiples tesis, tanto de doctorado como maestría, especialidad, alta especialidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha, publicado 80 artículos ¿no?, en revistas indexadas y actualmente es directora clínica del Banco Mexicano de Cerebros de Enfermedades del Neurodesarrollo y también está en el Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro colaborando como investigadora. Entonces le agradecemos mucho su tiempo, su participación y vamos a estar aquí muy atentos de todo lo que nos va a comentar. También mencionarles que el doctor Modesto Solís también va a estar en la segunda parte de esta sesión, dando ¿no?, comentarios y sobre todo en la parte de las sesiones de preguntas y respuestas. Entonces, agradecemos mucho al maestro Víctor, le damos las gracias y la despedida. Y doctora Lilia, si quiere comenzar a compartir la presentación y darnos su ponencia. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a contribuir con este tema que es tan importante. A continuación, comparto la presentación. No. Entonces, esta frase es muy poderosa y me gusta iniciar
esta temática con esta frase de Martin Luther King que dice: lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena, ¿no? Y pues ya comprenderemos después por qué. El acoso escolar es un problema global. Hay que recordar eso porque pronto en México tenemos una alta incidencia, pero ocurre en todos los países. Es un problema de salud pública y afecta el bienestar emocional, social y académico de todos los participantes. ¿Cómo se define el acoso escolar? Eso es muy importante porque de repente escuchamos que los medios y las personas a veces usan el término para referirse a formas de violencia y que no realmente son acoso escolar. Acoso escolar es el uso repetido y deliberado de agresiones físicas, verbales o psicológicas. Se usan para lastimar y dominar a otro niño. No van precedidas de provocación, esto es muy importante. Y la víctima carece de posibilidades de defenderse, ya sea porque realmente es inferior, digamos, físicamente que el agresor, o bien se percibe inferior, no necesariamente tiene que ser más bajito, más chaparrito, más delgadito, pero a lo mejor él se percibe menos fuerte, ¿no? Entonces, esa es la definición. Y la definición de ciberacoso es el acoso a través de dispositivos digitales, redes sociales, mensajería, que tiene la característica de que tiene un alcance masivo, el anonimato y la persistencia. Nos centraremos más en el acoso escolar clásico, ¿no? Hay una serie de características que, que digamos que lo hacen más permanente. Una de ellas es el anonimato. Aunque ocurre en el salón de clases la mayor parte de las veces, las maestras están ocupadas escribiendo en el pizarrón o haciendo otras actividades. Son tantos niños que a veces no se percatan de las agresiones. Hay una intencionalidad de dañar, es decir, no es algo no son bromas, no es algo que ocurrió y no me di cuenta. Sí hay el propósito de dañar a la víctima. También existe el propósito de excluir socialmente a la víctima. Además, se repite en el tiempo, es decir, es crónico. Esto es muy importante porque luego pensamos que no le doy importancia porque esto va a dejar de ocurrir. ¿Por qué no nos esperamos? Y realmente las investigaciones muestran que el acoso escolar es muy persistente y crónico, ¿no? Y hay un desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor. A veces el agresor se hace acompañar de otros alumnos, entonces son 10 alumnos contra uno, entonces ahí está el desequilibrio de poder. Pero les mencionaba, puede ser subjetivo, es decir, puede ser, o incluso pueden ser niños, por ejemplo, hay un video que no voy a poner, pero que ustedes lo pueden buscar en YouTube, que es así como niño gordo se desquita de su agresor. Y entonces ese video es muy bueno porque muestra un niño más alto, gordo, y su agresor es un niño mucho más pequeño, muy chaparrito y sin embargo le está pegando, ¿no? Y pues realmente después entrevistaron al niño gordito y entonces lo que dijo pues es que pues él no se defendía pues porque sabía que lo iba a lastimar. De hecho, el video concluye cuando el gordito pues lo azota y creo que hasta le fractura la pierna. Entonces, hay muchos mitos, ¿no? Y muchos estereotipos que de inmediato pensamos, pero que el acoso es muy diverso, muy complejo.
Entonces, hay que entender muy bien la situación para poder intervenir. Típicamente en la literatura se distinguen 4 participantes en el acoso escolar. Está el agresor, que se llama también bully, está la víctima, y luego hay una categoría que se llama víctima-agresor, y luego en la categoría del neutro, que son como compañeros no implicados o espectadores. Además, sabemos que la prevalencia varía dependiendo del grado escolar y entonces así lo que vemos es que va aumentando y en secundaria alcanza, digamos, la mayor tasa de prevalencia, que es 45%, y luego en la preparatoria tiende a disminuir. Esto es muy importante porque las estrategias se tienen que centrar, pues, muy temprano. Yo diría que incluso en el preescolar, ¿no? Si queremos atenderlo ya en secundaria va a estar muy difícil. Entonces, la prevención es en etapas muy tempranas. ¿Cómo se ve? Pues miren, aquí está el porcentaje de prevalencia de acuerdo al curso escolar, ¿no? En donde vemos que pues en secundaria casi la mitad de los alumnos están participando en el acoso escolar. Entonces, lo que les voy a mostrar es, para entender las estrategias, primero tenemos que conocer el fenómeno. Entonces, nosotros hicimos un estudio con 1092 niños. Pues ya es muy antiguo, es del 2010, y les aplicamos un instrumento que es el test Bull, que lo que hace es que usa la técnica de nominación de pares. Esta es una técnica muy interesante porque al niño se le da digamos que la lista de alumnos y entonces ellos tienen que ir marcando, por ejemplo, ¿qué niño agrede a otros niños? Y entonces tienen que poner no nombres, sino es el 1 o el 5, y tienen que identificar tres niños, ¿no? Y después, digamos, se puede definir como agresor si ese niño fue nominado por el 25% de sus pares. Entonces, es una técnica muy poderosa. Se inició con niños muy pequeños en kinder. En vez de número les ponían las fotos. Entraba el niño y decía, identifica al niño que te ha molestado a ti o a otros. Y entonces el niño señalaba las fotos. Entonces es una técnica muy poderosa. Y les medimos también psicopatología con el CBCL. Lo que encontramos fue que en aquel momento, en el 2010, el 23% de los alumnos, o sea, había acoso escolar en el 23% de los alumnos, ¿no? Esto para México, y aquí les muestro la relación con otros países, ¿no? Entonces, pues estamos incluso más bajos que países como Francia, Estados Unidos y Dinamarca. Por lo menos en aquel momento, yo estoy segura que ha cambiado. Y luego aquí vemos los participantes en el acoso escolar, en donde están las categorías, es decir, si 25% te identificó como agresor, pues tenemos que el 12.2% de los niños fueron agresores. Un porcentaje muy pequeño fue 2.7% fueron víctimas agresoras. La víctima fue 8.9% y los neutros fueron la mayoría. Este panorama realmente, digamos que se repite a lo largo de los estudios y de los países. Y lo que nos muestra es cómo unos poquitos alumnos pueden introducir tanta problemática en un grupo escolar. Es decir,
¿cómo es posible que casi el 80% de los neutros no están participando, no agreden, no hacen bullying? Y sin embargo, con estos poquitos, ya, digamos, tenemos un grupo que está siendo afectado por esta problemática. También aquí lo que les muestro es la psicopatología, ¿no? Porque típicamente tenemos muchos mitos y uno de los mitos es que pobrecita la víctima, ¿no? Y pues realmente esta perspectiva no nos ayuda porque lo que pensamos es que pobre víctima hay que mandarla a psiquiatría o a psicología. Y pues al bully muchas veces las personas lo ven como, pues es un niño listo, simpático, que tiene muchos amigos y se divierte a costa de la víctima, ¿no? Pero aquí lo que les muestro es que el, el agresor y la víctima agresor en rojo, el agresor en azul, pues tienen muchos problemas psiquiátricos. O sea, aquí, por ejemplo, el agresor tiene ansiedad, este, no tan intensa como la víctima. La víctima es el que tiene más ansiedad de todos estos participantes. Pero por ejemplo, el agresor tiene problemas somáticos. También tiene TDA, tiene trastorno posicionista y tiene trastorno de conducta, igual que el víctima agresor, que también tiene TDA y que, bueno, no tiene los otros, ¿no? Los otros de afectivos, ansiedad y somáticos. Entonces, el primer mito es que el agresor no tiene, digamos, una problemática. De hecho, yo calificamos 1000 CBCLs y empecé a ver pues, que decían, tiene pesadillas, y empecé a decirle a Roque, que era su tesis, a ver, tiene pesadillas, ¿qué participante es? Y me decía, agresor, y luego así seguíamos, y tiene pesadillas, agresor, o sea, agrede pero tiene pesadillas. Entonces, esta visión que tienen los papás de que no, mi hijo las puede todas y es un machito y no sé qué. Sí, pero tiene pesadillas y tiene ansiedad, ¿no? Entonces, y luego, eh, este es muy importante porque este perfil, digamos, de elevación en problemas afectivos, TDA, oposicionismo y conducta, es un predictor de trastorno bipolar y eso se ha descrito para los niños en el largo plazo. Es decir, en el largo plazo, estos niños que son agresores, muchos tendrán trastorno bipolar. Entonces, pues, cosa que no van a tener las víctimas. A lo mejor las víctimas tendrán un poco de ansiedad residual, pero es más grave tener un trastorno bipolar. Entonces, después hicimos un segundo estudio con el propósito de crear un instrumento mexicano, ¿no? Y queríamos investigar más categorías, los líderes positivos, los neutros, los negativos y los alumnos rechazados. Y estábamos muy interesados en el viraje de víctimas, los que viraban a agresores y los agresores con viraje a víctimas. Las hipótesis es que el líder positivo y el líder neutro pertenecerían a la categoría de neutros y no tendrían psicopatología, mientras que el líder negativo pertenecería a la categoría de agresor y víctima agresor, y el alumno rechazado pertenecería a la categoría de agresor
víctima agresor o incluso la víctima. Entonces, el estudio fue no tan grande como el primero y bueno, pues digamos que los datos psicométricos fueron aceptables, ¿no? Con alfas de 0.70 y 0.77, el alfa de Cronbach de 0.89 y la prevalencia del acoso fue del 31%. Es decir, estos alumnos ya eran alumnos en digamos, en los últimos años de la prepa, de la primaria. Entonces, va subiendo como lo que les mostré al principio, ¿no? 23%, y luego alumnos mayores, 31%. Y pues aquí lo que vemos es por sexo. Por sexo lo que vemos es que más niñas caen en el grupo de neutros y más niños caen en el grupo de víctimas, de agresores y de víctimas agresoras, ¿no? Aún así, la mayoría está en la categoría de neutros. Y aquí pues confirmamos nuestras hipótesis. El 100% de los líderes positivos caían en el grupo de neutros. El 100% de los líderes neutros también caían en la categoría de neutros. Mientras que el líder negativo, la mayoría caía en la categoría de víctima agresor y luego otro porcentaje inferior dentro de los agresores y solamente el 9% eran clasificados como neutros. Luego, alumnos rechazados, la mayor parte eran víctimas y luego se repartían también entre agresoras y víctimas agresores. Entonces, confirmamos nuestras hipótesis y pues vemos lo mismo, ¿no? O sea, el líder negativo tiene más psicopatología que las demás categorías, ¿no? En azul el líder negativo y si ven, pues casi rebasa con mucho y sale significativa la diferencia de las medias con respecto de los líderes neutros que no tienen psicopatología. Luego aquí lo que les quiero mostrar es algo muy interesante. Fíjense en la escolaridad de los papás en los diferentes categorías de estos niños que participan en el bullying, en donde vimos que el líder positivo tiene los papás con la mayor escolaridad, seguidos del neutro, y el líder negativo tiene los papás con la menor escolaridad de todos, ¿no? Entonces, solemos pensar que el acoso escolar es exclusivamente los niños ahí peleándose en la escuela, pero hay un contexto familiar que es muy importante tomar en cuenta. Luego acá lo que vemos pues es el tipo de agresión, ¿no? En donde vemos pues que tristemente, pues miren, el 8.8% tienen agresión física directa, ¿no? Y en aquel momento el ciberbullying era muy incipiente porque pues estamos hablando de hace 15 años, entonces no era tan prevalente. Y luego les preguntamos dónde ocurrían principalmente las agresiones o el acoso y pues miren, la mayor parte de los alumnos dicen que en el salón de clases y en el patio de la escuela, ambos debieran de tener supervisión por los maestros y no así como pensamos que en los baños, en los pasillos u otros lugares, ¿no? Luego, ¿qué tan seguido frecuencia del acoso escolar en los últimos 3 meses? Pues todos los días, 41% dijo que todos los días y 31% dijo que 2 veces por semana.
Entonces es algo que ocurre frecuentemente. 42.9% consideró que es muy grave y 25.3% dijo que bastante grave. Entonces es algo a lo que están sometidos todos los niños, no solo la víctima. La frecuencia del acoso escolar en alumnos de secundaria, ese es el tercer estudio que hicimos, fue de 46.7%. Es decir, confirmamos que, pues que va incrementando conforme vamos avanzando en el nivel escolar. Entonces, 23% el primer estudio, 31% en los últimos años de la primaria y en el primer año de secundaria, 46.9%. Y aquí, este es muy interesante porque no sé si se acuerdan, a lo mejor no se van a acordar, pero aquí lo que vemos es que pues los neutros siguen siendo mayoría, pero miren, ya tenemos más víctimas y creció muchísimo la categoría de víctima agresora, que al principio en el primer estudio era chiquitito el porcentaje de niños identificados como víctimas agresores y los agresores disminuyeron. Entonces, ¿qué nos dice esta diapositiva? Pues lo que nos dice es que esta creció, pero a expensas de qué? Pues yo creo que los víctimas se volvieron agresores, entonces como fueron nominadas en ambas categorías, pues contribuyeron a elevar la categoría de víctima agresor y el agresor pues disminuyó porque muchos de estos se convirtieron en víctimas. Es decir, es difícil de creer que un niño se va a quedar en su misma categoría. Es decir, y esto es muy importante que lo sepan los papás, porque los papás nada más están como contentos de que su hijo es el líder, ¿no? Es el líder, el que tiene muchos amigos, y bueno, pues estas son bromas. em, y que esto anuncia que le va a ir muy bien en la vida. Y creo que es muy importante que un papá sepa que, primero, pues que a lo mejor, pues la víctima se va a organizar con otros niños para agredir al agresor, ¿no? Y la categoría de víctima agresores son los peores. Entonces, a nadie conviene este escenario donde tenemos más víctimas agresoras. Luego aquí lo que vimos fue la participación de los papás. ¿Qué tan seguido iban los papás a la escuela? Y lo que vemos es que eh, los papás de las víctimas casi no iban a la escuela. Entonces, nuevamente nos conecta con aspectos familiares que son fácilmente corregibles como para ayudar a su hijo a sacarlo de esa categoría. Después lo que vemos, les aplicamos también una escala que mide insensibilidad emocional en el acoso. Este constructo de insensibilidad emocional es como un constructo de falta de empatía y se asocia mucho con conducta delictiva en la vida adulta. Y lo que vimos fue que las víctimas tenían pocos rasgos de insensibilidad emocional, y luego los que más tenían rasgos de insensibilidad emocional era el bully víctima y el agresor. Entonces, esto es muy grave porque lo que nos anuncia es hacia dónde van esos niños. Luego aquí les dejo, pues, estas son estadísticas, digamos, que encontré publicadas digo, para el resto del mundo, acerca del ciberacoso. Son estadísticas más actuales, ¿no? Em, a lo que quiero llegar son las consecuencias. Las consecuencias del acoso y del ciberacoso en las víctimas,
pues sí, como les decía, es ansiedad, depresión y baja autoestima, afecta el rendimiento escolar, ya no quieren ir a la escuela y también tienen mayor aislamiento, y rechazo a ir a la escuela. Los efectos en los agresores del sexo masculino son serios. Hay una mayor tasa de abandono escolar y universitario. Hay mayor tasa de prevalencia de trastorno bipolar y depresión. Es decir, que tanto lo que estamos viendo en la escuela es un niño que va a caminar hacia un trastorno psiquiátrico muy grave. Tienen una mayor tasa de divorcio, tienen mayor conducta delictiva, mayor violencia conyugal, mayor uso y abuso de sustancias y ya no me cupo, pero mayor portación de armas. Entonces, las consecuencias son serias. Y los efectos de las mujeres agresoras es que hay un mayor abandono escolar y universitario, mayor prevalencia de trastorno bipolar y depresión, mayor tasa de divorcio y violencia conyugal, mayor embarazo adolescente y mayores dificultades interpersonales, bajo rendimiento laboral, más problemas emocionales de salud mental y trastornos de la personalidad, específicamente el trastorno límite de personalidad, el trastorno antisocial que se asocia con conducta delictiva y violencia doméstica. Es decir, y esto es muy importante que se los digamos a los papás de los agresores. Aquí están algunas estrategias de prevención, que son talleres sobre empatía y respeto, dinámicas grupales, en resumidas cuentas, psicoeducación, concienciación sobre el ciberacoso. Hay que enseñarles ciberseguridad a los estudiantes y a los padres de familia y estrategias para fortalecer la autoestima. Es necesario hacer una detección temprana, o sea, es decir, las maestras debieran ser un poco más sensibles y empáticas cuando les reportan el fenómeno y no como nos suelen decir los niños muchas veces, le dije y no le importó, y le dije al día siguiente y no le importó. Y así tenemos niños que después los avientan de las escaleras o niños que después se organizan y hasta los matan. Entonces, hay que tener, hay que ser muy sensible y saber que si detectamos oportunamente, podemos incidir anunciando un protocolo de actuación que tiene que ver con identificar a quién es la víctima, el agresor, los testigos y intervención específica para el ciberacoso. Yo tengo mi propia estrategia, y algún día, ojalá en unos años ya pueda venir y aplicarlas y decirles cómo nos fue. Yo lo que creo es que se basa en tumbar, digamos, esas fases iniciales o esas características que hacen que sea tan difícil de erradicar el acoso. Primero hay que eliminar el anonimato. Miren, yo cuando fui a hacer el primer estudio, eh, fui a pedirle permiso a la directora. La directora lo comentó con los padres de familia y me dijo, tiene autorizado, pero ¿sabe qué, doctora? La está esperando la mamá de un niño. Quiere hablar con usted. Y entonces le dije, sí, o sea, a su niño lo agreden y me dijo, no, es la mamá de un niño agresor. Total que ya salí, era una abogada y quería, no les puedo decir, estaba aterrada y me pidió muchas veces que no se hiciera el estudio. Es decir, los papás de los niños saben que si se elimina el anonimato y se corre digamos, la escala por nominación de pares,
pues su hijo está perdido porque, digamos, lo va a identificar el 25% de los niños. Entonces, esto hay evidencia de que cuando se hace esta medida, disminuye el 25% del acoso escolar. Es decir, y más que preguntarles a los niños, porque es comprometerlos mucho en una entrevista, sería aplicar esa escala, ¿no? Para identificar quién es quién, pero también tiene que haber un manejo ético de la información, porque no queremos maestras persiguiendo a los alumnos. Es decir, tenemos que pensar en este complejo problema en que un niño o una niña puede estar participando como agresor, pero a lo mejor trae consigo un ambiente familiar que no es óptimo. A lo mejor se le acaba de morir su papá y tiene mucho coraje. A lo mejor, quién sabe, a lo mejor está usando sustancias y entonces hay que intervenir. Es decir, el manejo de la información tiene que ser con los estándares éticos más grandes que se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque estamos identificando al agresor, pero a partir de la información de todo el grupo, ¿no? Y yo digo que esto es protector, es decir, y yo se lo dije a la mamá, es que sí, entiendo que usted se sienta así, pero también usted tiene que ser sensible de entender que también su hijo está vulnerando los derechos de los otros niños, ¿no? De las víctimas. Entonces, y al final lo comprendió, creo que de todas formas el niño ya estaba identificado, incluso lo iban a expulsar de la escuela, ¿no? Además, hay que identificar aspectos corregibles del estatus de víctima, porque yo estaba viendo a un paciente, este, y, y veía a otro niño que era compañero de ese paciente que era un agresor, y el otro niño me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo sé que tú estás viendo a Juan que nos molesta y todo, pero es que, ¿sabes qué? Nos da mucha pena decirle a su mamá, pero es que no se baña. O sea, él viene de Irlanda y dice que en Irlanda no se bañan más que una vez a la semana. Y entonces, pues nadie se quiere acercar al niño. Entonces, fíjense, o sea, con una simple recomendación a la mamá de no, ¿sabes qué? Mira, en México nos bañamos diario, pues ese niño tiene más chance de encajar, ¿no? Igual identificar aspectos corregibles del estatus de agresor, o sea, si tienen disfunción familiar, o hay que quitarles esa autopercepción como líder, ¿no? Y hacerle ver que pues eso no es ser líder, en todo caso es ser líder negativo, que por qué no trabajamos para que sea líder positivo, ¿no? Además, tiene que haber un acompañamiento de la víctima por equipos de alumnos neutros y de esta forma evitamos el aislamiento social de la víctima. Y por último, hay que medir la intervención. Finalmente, quiero decirles, el acoso escolar es muy complejo. Los implicados deben evaluarse psiquiátricamente, no solo la víctima, porque nos llegan al hospital y nos dicen, no, ya me mandaron a mí, pero ¿por qué no enviaron al agresor? Las estrategias de manejo son muy complejas y deben abordarse con la participación activa de las familias, las escuelas y los profesionales de salud mental, ¿no? El acoso escolar es un marcador de psicopatología individual, es un marcador de disfunción familiar y es un marcador de conducta delictiva futura y de uso y abuso de sustancias. Entonces, hay que hacerle caso cuando un niño viene y nos dice que lo están molestando.
Finalmente, yo tengo que agradecer a las familias que participaron en los 3 estudios que hemos hecho y a mis residentes que hicieron su tesis con esta temática tan compleja. Estoy profundamente agradecida. Y pues, aquí termina ¿cómo se dice? Mi participación y quedo atenta a las preguntas eh, que se hagan. Muchas gracias, doctora. Una presentación muy clara, muy interesante. De hecho, hay varios comentarios ya en el chat. Hay quienes mencionan que es una información muy valiosa, que es un tema muy importante, pero también muy preocupante. Antes de pasar ya a las preguntas, les recuerdo, en el chat pueden poner cualquier inquietud que tengan. Si tienen una situación con acoso escolar, quieren saber cómo prevenirlo, tienen alguna duda muy específica, pueden colocarlo en el chat y vamos leyendo sus preguntas. Eh, ya hubo algunos comentarios. Le comentaba, doctora, hay quienes mencionan muy interesante esto de cómo las pesadillas las tiene el agresor y no tanto la víctima, que es un dato que pues creo que a varios nos llama la atención, que es algo que a lo mejor pues no se hubiera esperado. Llama también la atención esto de lo frecuente que es, que justo desde el inicio lo decíamos, es un tema muy frecuente. Hay quienes dicen que todos los días, de ahí anoté que el 41%, que es un porcentaje altísimo. Por ahí nos comenta en el chat alguien y dice que en una primaria se normalizó tanto la violencia que varios alumnos se pusieron de acuerdo para organizarse y defenderse de un agresor. Eh, ¿qué opina de este tipo de, como de alianza que pueden tener los estudiantes para afrontar al agresor? Sí, esto es lo que hay que evitar, ¿no? Pero también creo que eso es lo que tenemos que sensibilizar a los papás de los agresores, porque ellos se instalan en una postura muy cómoda, aceptando que pues su hijo, interpretando como que su hijo es líder y no viendo que en el largo plazo su hijo pueda ser así, ¿no? Casi linchado por el resto de los niños. Eso puede suceder. Entonces, los papás de los agresores necesitan mucha información de que esto no le conviene a su hijo en el largo plazo. Este, de repente, pues las escuelas lo que acostumbran es expulsarlos. Sin embargo, el problema de hacer eso, pues es que pues nada más estamos, digamos, exportando el problema a otra escuela. Entonces, más bien hay que desarrollar estrategias, ¿no? Estrategias que se sabe que tienen una buena evolución, que son efectivas. Pero les digo, o sea, en general, yo he visto que todas las veces que hemos hecho los estudios de acoso escolar, siempre brinca algún papá que no quiere que se haga y no quiere que se haga porque su hijo va a ser identificado. Entonces, y les digo, existe evidencia de que de entrada, si se hace eso, disminuye la frecuencia del acoso escolar en 25%. Entonces, y también creo que es una buena estrategia porque es como hacerle ver al niño agresor la fuerza del grupo, ¿no? La fuerza de los neutros, o sea, que son la mayoría. O sea, la mayoría no quiere esa conducta. Entonces, sí, hay otras preguntas, con gusto las respondo. Sí, muchas gracias. Me parece que sí es tal cual la situación que ocurre, que va rebotando como la situación de pues, no lo queremos aquí, lo mandan a otro lado y al final no lo resuelven y la situación puede pues ir aumentando en intensidad, justo con esto que menciona de entender que el agresor, pues también el que ejerce esa violencia es de algún modo como un síntoma de situaciones que está padeciendo.
Nos comentan por aquí que cuál es la definición de víctima-agresor y había otro comentario que hacía referencia a algo, me parece muy parecido, que es qué ocurre cuando un estudiante se tenía identificado como el agresor y de repente cuando lo encuentran, él es quien está diciendo que lo agredieron otros. O sea, que parece que tienen ambos roles. Sí, o sea, la mayor parte de los estudios que se hacen a partir de una pregunta. La pregunta es si has sido agredido. Y a veces le meten la otra pregunta, ¿tú has agredido a otro? Sin embargo, esos estudios se pierden, digamos, de esta cosa más dinámica y el víctima agresor es el que recibe nominación tanto como víctima como agresor. Pero es decir, la nominación la dan los otros niños. El instrumento que yo desarrollé tiene ambas facetas, nominación por pares, pero también autorreporte. Entonces, así hay una forma como de ver el alumno cómo se percibe a sí mismo, ¿no? Porque a lo mejor hay víctimas que no saben que son víctimas, ¿no? Porque como hay esta categoría en donde hay rumores y a lo mejor él no se ha enterado de que lo traen en un rumor, ¿no? Entonces es muy complejo, pero básicamente yo me he impresionado mucho la cantidad de información que uno puede obtener con solamente 20 preguntas que uno les hace a los niños y que además son muy buenos identificando a las víctimas, a los agresores, y de ahí les digo, si a un niño lo nominan como víctima y como agresor el 25% de los alumnos, pues es un alumno víctima agresora. Y esos son los más graves, porque son niños pues que han recibido los dos, digamos, han recibido la agresión. Desgraciadamente, el instrumento no fue bueno detectando qué fue primero, si víctima o agresor. No logramos, creo que nada más 2 niños identificaron, entonces no fue útil. Pero es decir, esa categoría es la más grave, tienen la más grave psicopatología. En los estudios longitudinales es a quien peor les va. Entonces, por eso les digo, es muy importante intervenir muy tempranamente y desde el kinder anunciarles a los niños que eso no se vale aquí, no se vale, y tomar acción en cuanto ocurra y no estar esperando a que esto se va a ir, esto es transitorio, esto es porque ya vienen las vacaciones, es porque ya vienen los exámenes y están muy tensos. No, hay que actuar de manera inmediata. Ujú. Muchas gracias. En otro de los comentarios ponen preguntas que tienen que ver justo con misma temática. ¿Qué protocolos escolares han demostrado ser más efectivos para intervenir en casos de acoso sin que haya revictimización del afectado? Que esto, pues sabemos, en ocasiones se llega a señalar a alguien como víctima y al final, pues, se enfatiza tanto esa etiqueta que el estudiante llega a tomarlo de esa forma. También nos comenta Rubén Delgado, ¿qué recomendaciones inmediatas tienen para el profesor de grupo y director sobre casos de acoso escolar? Ahora sí que, como yendo muy al punto, ¿qué hace el docente, qué hace el director cuando le avisan esta situación de acoso escolar? Sí, es decir, en el manejo ético de la información, es decir, una cosa es que nosotros, es decir, que las autoridades escolares y los psicólogos identifiquen a los participantes, pero esto no se va a devolver al grupo. Es decir, esto no se va a decir, no se va a abrir a discusión en el grupo, sino que tendrían que tomarse ciertas acciones. Por ejemplo, si yo sé que hay una víctima
en el grupo, pues lo que debo hacer a lo mejor es rodearlo de neutros, ¿no? Porque ya sé quiénes son neutros. Es más, ya sé quiénes son líderes neutros. Entonces, lo siento alrededor de líderes neutros. Eh, Incluso puedo hacer cuadrillas de neutros que lo acompañen en el recreo y que sean rotativos para que no tengan miedo de que el agresor la va a tomar contra ellos. La recomendación de que la víctima no esté sola, o sea, son niños que tienen pocas estrategias de, digamos, de conseguir amigos. Entonces, una recomendación, pues, es que no se queden solos, ¿no? O sea, y si van a comer su lunch solos, pues que se sienten en un lugar donde concurrido. Em, y pues, digamos que creo que a quien sí se le tiene que de cierta forma comunicar que fue nominado por el resto de sus compañeros es al agresor, ¿no? Pero pero el tema tiene que ser muy conciliador, sí, o sea, como pues diciéndole que ya fue identificado y que no queremos que él siga siendo identificado así, porque esto le va a acarrear problemas. Em, y hacerle ver pues las consecuencias a largo plazo, en el sentido de que se pueden organizar y entonces él después ser víctima también y hablar con los papás, ¿no? Este, son muchas y muy complejas, la verdad, pero creo que ciertamente el dar nada más una plática a los niños y especialmente en secundaria sin duda no sirve. Es decir, yo tengo varios pacientes que me dicen, vinieron a dar y a hablar de acoso escolar y sabes qué, Lilia, fue peor para mí. O sea, se fueron y todo el mundo riéndose y burlándose de los que vinieron y el acoso incrementó. Eso no queremos. Por eso esta enseñanza tiene que ser desde preescolar. Y bueno, y ya si está instalado en secundaria, eh, pues sí, buzones escolares, por ejemplo, también, en donde cada quien puede poner allí si lo están agrediendo o si identificar al agresor. Pero todo lo que se puede hacer se cae si la escuela no interviene. Y algo que escuchamos muchísimo los psicólogos y los psiquiatras es, le dije al maestro y el maestro no hizo nada. Y hay casos peores. El maestro apoyó al agresor. ¿Por qué? Pues porque no le queda claro. Porque es lo que le digo. O sea, piensan, ay, esta víctima, pues es el que saca buenas calificaciones, es un niño inteligente, él va a saber qué hacer. O esta víctima, am, este, pues está más gordo y más alto que los demás. Sí, pero a lo mejor es un niño responsable, como una vez uno me dijo, ¿cómo crees que yo me voy a desquitar? Yo con un golpe, o sea, yo, veme cómo estoy. Entonces, estos mitos que tenemos en donde, pues, ¿cómo este va a ser agresor si está tan flaquito, tan chaparrito, y luego es tan simpático, se ríe? O sea, pues no, creo que sí tiene que haber como yo digo que muchas conferencias como estas dirigidas a los maestros, porque sí creo que tienen a veces un concepto muy erróneo. Yo lo veo mucho, veo muchos niños muy enojados con los maestros. Es un tema sumamente complejo. De hecho, algunos de los comentarios van en este mismo sentido de
sí es importante el que se pueda atender la situación por parte de las autoridades escolares. También por ahí ponían en los primeros comentarios que si sucede tanto esto del bullying o acoso escolar en el salón de clases, que es donde están en teoría los docentes, que si ellos también están formando parte de ese acoso escolar, justo lo que acaba de mencionar, de que en ocasiones ellos, por algún comentario, tanto directa o indirectamente, llegan a incluso fomentar ese tipo de conducta. Y con la última pregunta, bueno, tratando de sintetizar algunos de los comentarios, ponen qué sucede con las familias cuando se identifica, ya sea por parte de la víctima o ya sea por parte del agresor, que hay violencia en casa. En esos casos, ¿qué es lo que tendría que realizarse? Porque se está negando un problema que va desde la casa, que hay cierta violencia y ellos en ocasiones no lo identifican de esa manera. ¿Qué pueden hacer los docentes cuando ya está identificado que la violencia está en casa y que se está reproduciendo en el ámbito escolar? Y también lo mencionaban por ahí, pues la importancia que tiene el escuchar a los adolescentes y atenderlos en esta situación de cómo se maneja la situación cuando estas conductas de control, de amenazas, son por parte de los padres y de alguna forma eso lo están reflejando dentro del salón. A veces no son los padres, a veces son hermanos mayores. Es decir, a veces el agresor o la víctima agresora está siendo agredido en la casa por sus hermanos mayores o primos mayores y los padres a lo mejor no lo saben, ¿no? Entonces, pues sí, es una problemática muy compleja, pero no podemos quedarnos con brazos cruzados porque yo sí veo que está incrementando, ha incrementado muchísimo y que además la violencia con la cual esto está siendo ejercido al interior de las escuelas es muy preocupante. Es decir, algo sí tenemos que hacer. Muchas gracias. Eh, ¿Algún último comentario como reflexión final? Un último mensaje que quisiera dar en esta plática para los docentes, familiares y estudiantes que nos han estado acompañando. Sí, creo que como mamá o como padre de familia, creo que es muy importante estar abierto a escuchar cuando alguien nos reporta que nuestro hijo está em, cometiendo acoso escolar. Es algo difícil porque pues pensamos que a lo mejor nuestro hijo no va a hacer eso. Es muy importante escuchar todas las partes, también al niño que nos diga cuál es cuál es su motivo, qué le está pasando, este, y les digo, o sea, hay que hablar con los papás, por ejemplo, esa intervención tan sencilla de la víctima, en donde pues hablamos con los papás, le decimos que se bañe todos los días el niño, le decimos que, pues que se aparezcan un poco más en la escuela, ¿no? Si hay juntas de padres de familia, que ellos se aparezcan, pues eso ayudaría mucho a que su hijo no fuera elegido como víctima, ¿no? La prevención, y sí creo que cuando ya está la situación instalada en un grupo es muy difícil de intervenir. Em, y como mamá, yo sí les puedo decir que, que yo presencié como mamá grupos sanos en donde no había acoso escolar y grupo de otro niño donde la regla es que existiera acoso escolar. Y sorprendentemente,
uno de mis hijos que estaba en el grupo que no había acoso escolar, todas las mamás nos llevábamos bien, o sea, entonces sí creo que el problema es mucho más complejo que solamente los niños, ¿no? Entonces, y que como escuelas no podemos renunciar, la escuela no puede renunciar a fingir como que esto no pasa. No, sí hay que tomar acción y es complejo porque sabemos que los padres de familia pues ya no son como los padres nuestros que pues digo, un papá de hace 30 40 años, pues digo, respetaba la escuela, ¿no? O sea, en cambio hoy los papás pues son muy difíciles también. Entonces, pero no podemos renunciar porque las consecuencias son muy severas en el largo plazo y finalmente son niños. Entonces, creo que nos están dando la oportunidad de intervenir. Véanlo como una oportunidad de intervenir para solucionar algo, y para dar tratamiento a situaciones en vez de dejarlos que se vayan así nada más. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su respuesta, por estos comentarios. Comentarios muy atinados, con esta manera de concluir, de que es un tema sumamente complejo. Voy viendo en el chat varios comentarios de, bueno, ¿y cómo lo solucionamos? ¿Cuáles serían las propuestas? Ahorita nos acaba de compartir varias pautas que se pueden ir tomando en cuenta desde la sensibilización, ya desde nivel preescolar, lo que mencionamos de no hacerlo como algo trivial, algo que uno dice, ah, bueno, lo están molestando tantito o están jugando, sino de verdad tomarlo como el problema que es y tomando en cuenta otros de los comentarios que fueron colocando en el chat, pues ver que realmente pues somos muchos los que estamos interactuando con esa situación, de padres, desde docentes, estudiantes. Por ahí alguien preguntaba de, bueno, el protocolo o cómo se atiende la situación cuando son los padres que están acosando al docente con situaciones de la escuela y otros poniéndolo más bien como a la inversa de, bueno, ¿y cómo le hacemos eh, como para manejar la situación cuando son los docentes? O sea, realmente es un tema sumamente complejo. Ojalá podamos contar con su participación en otra actividad como esta más adelante y justo el ir viendo cómo aterrizar estas propuestas e ir dando más respuesta a una problemática tan complicada como es el acoso escolar. Eh, Les agradezco mucho a quienes nos han acompañado en esta sesión del seminario. Les recuerdo que está fijo ahí el enlace para que puedan poner su registro. Ahí se pone su participación. Pueden ahí colocar incluso en una casilla respuesta a qué sugieren en cuestión de temas, de otras actividades que se pueden realizar. Y les hago el recordatorio para la próxima sesión, que la tenemos el miércoles 14 de mayo, esto por la efeméride del Día Mundial de la Salud Mental Materna. Tenemos la plática de maternidades y salud mental, un tema muy importante, es un tema que pues impacta a todas y a todos. Realmente nadie está exento de pues tener esta relación positiva o negativa con nuestras mamás. Eh, un alto porcentaje del personal docente son mamás. Bueno, es un tema muy importante y del cual poquito a poquito se va hablando. Hay muchas situaciones en las maternidades que pasan desapercibidas o se han tratado de pasar desapercibidas, pero bueno, lo esperamos el próximo miércoles en la misma hora. Saludos, buenas tardes. Bye.